Una vez, en un pequeño pueblo rodeado de sombríos bosques, vivía una mujer llamada Laura. Laura era conocida por su belleza y encanto, pero también por su egoísmo y falta de empatía hacia los demás. Su madre, Elena, en cambio, era una mujer bondadosa y amada por todos en el pueblo. Un fatídico día, Elena cayó gravemente enferma. A medida que su salud se deterioraba, Laura mostraba poco interés y dedicaba su tiempo a sus propios placeres y a su apasionado romance con un hombre llamado David. A pesar de las súplicas y peticiones desesperadas de los demás miembros de la familia para que Laura se quedara y acompañara a su madre en sus últimos momentos, ella se negó rotundamente. Mientras Elena luchaba contra la enfermedad en su lecho de muerte, el terror comenzó a apoderarse del pueblo. Los lugareños aseguraban haber escuchado susurros inquietantes en la noche y ver sombras que se movían furtivamente en los rincones oscuros. Una opresiva sensación de angustia y malestar se apoderó de todos. El día del entierro de Elena, el pueblo se congregó en el cementerio para despedir a la amada mujer. Pero Laura brillaba por su ausencia. En cambio, había decidido huir con su amante, David, a un lugar lejano donde nadie pudiera encontrarlos. Su decisión egoísta y despiadada había dejado a todos sorprendidos y enfurecidos. Mientras la procesión fúnebre avanzaba hacia la tumba, una extraña neblina comenzó a cubrir el cementerio. Los corazones se llenaron de un miedo inexplicable cuando vieron la figura fantasmal de Elena emergiendo de entre la bruma. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y enojo mientras señalaba hacia la tumba vacía de su hija ingrata. La tierra comenzó a temblar y las lápidas se agrietaron, liberando un aura de energía maligna. El viento aullaba y los árboles parecían retorcerse en agonía. Los lugareños se encontraban paralizados por el terror mientras Elena, en su forma espectral, se acercaba a cada uno de ellos. Cada encuentro estaba lleno de reproche y desolación, susurrándoles palabras de dolor y condena. Laura, en su huida desesperada, comenzó a sentir una opresión en su pecho. Sus pensamientos estaban plagados de culpa y remordimiento. Sin embargo, cada vez que intentaba detenerse o dar marcha atrás, una fuerza maligna la empujaba hacia adelante. Sabía que no podía escapar del castigo que le esperaba. Finalmente, mientras Laura y David intentaban cruzar un oscuro puente, un destello de luz cegadora apareció frente a ellos. La figura espeluznante de Elena se materializó una vez más, bloqueando su camino. En un último acto de desesperación, Laura suplicó perdón, prometiendo cambiar y enmendar sus acciones pasadas. Pero era demasiado tarde. La tierra tembló con furia, y el puente se desmoronó bajo sus pies. Laura y David cayeron al abismo, sumidos en la oscuridad. Sus gritos se perdieron en el viento mientras eran arrastrados hacia su destino final. La figura de Elena se desvaneció lentamente, dejando un silencio sepulcral en el aire. Mientras tanto, en el pueblo, los lugareños habían presenciado el trágico desenlace desde la distancia. Aunque el terror aún perduraba en sus corazones, una sensación de alivio y justicia comenzó a surgir. Sabían que las acciones egoístas y despiadadas de Laura no habían pasado desapercibidas y que había recibido un castigo acorde con su falta de compasión. A partir de ese día, el pueblo entero fue testigo de un cambio profundo. La historia de la hija que abandonó a su madre en su lecho de muerte y huyó con su amante se convirtió en una advertencia para todos sobre las consecuencias de la falta de empatía y el egoísmo extremo. La memoria de Elena se mantuvo viva en el corazón de la comunidad, y su legado de bondad y compasión se convirtió en un faro de luz que guiaba a las generaciones venideras. Las enseñanzas de la importancia de valorar y cuidar a los seres queridos se transmitieron de padres a hijos, recordando a todos que las acciones despiadadas no quedan impunes.
En los años siguientes, el pueblo floreció con una nueva perspectiva, una mayor comprensión de la importancia de la empatía y la conexión humana. Aunque el recuerdo de Laura y su trágico final continuaba siendo un recordatorio de las consecuencias de la crueldad, también fue una lección de redención y transformación. La historia de la hija que no asistió al entierro de su madre, prefiriendo escapar con su amante, dejó una huella imborrable en el pueblo y en aquellos que la conocieron. Fue un recordatorio angustiante de la importancia de valorar a nuestros seres queridos mientras están con nosotros, antes de que sea demasiado tarde para rectificar nuestros errores y encontrar la redención.